Hermanos y amigos, nuevamente tenemos la oportunidad de compartir de la palabra del Señor y en este tiempo es el tema Quiero que Jesús me enseñe. El título y la idea es que veamos cómo en su ministerio el Señor Jesucristo obró, trató y enseñó, y qué es lo que enseñó, y aún estamos viendo algunas cosas más para que nos entremos en el proceso de esa historia, para que la enseñanza nos ayude. Así que este tema ha sido una bendición a mi corazón y quiero que miremos hoy qué valor tiene tu fe en los tiempos difíciles que nos toca vivir. ¿Qué valor tiene tu fe? En esta oportunidad, Mateo capítulo 8, quiero que veamos Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y el texto dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es una interesante forma y una interesante pregunta en el final. Pero quiero que nos ubiquemos geográficamente. Versículos 23 y 24 aparece el término de una barca y el mar. ¿De qué mar estamos hablando? Miren, en el versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Capernaum estaba en la zona, en la provincia de Galilea, cerca del mar de Galilea, y era la ciudad en la cual vamos a encontrar, es una ciudad de pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan también, ya lo vimos, era el lugar donde Leví o Mateo cobraba los impuestos. Y además de eso y vamos a ver ahora también, que Jesús, después de salir de Nazaret, decidió asumir a Capernaum como su ciudad. Entonces, en el verso 18 podemos ver: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Ahora estamos aquí en Capernaum y ahora está pasando al otro lado. Y en el verso 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Y ahora encontramos otro lugar, entonces, allí, que simplemente vemos que era otra ciudad alrededor del mar de Galilea. Y en el verso 1 del capítulo 9, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y este era entonces Capernaum. Así que si alguien dijera, bueno, ¿cuál es el mar? Estamos hablando del mar de Galilea. Así que el Señor estaba haciendo un viaje, una gira por el mar, y entonces comenzó en Capernaum, después fue del otro lado, viaja al otro lado según el versículo 18, y nos sitúa que después, en el final de esta gira, vuelve a su ciudad, la ciudad de Capernaum. Así que la primera de las condiciones, ya sabemos el lugar y sabemos por qué. Algunos simplemente dicen lago.
En verdad, el término mar habla de la profundidad que tiene y tenía en aquellos tiempos el mar de Galilea. Eso, su extensión y su profundidad era lo que le da este término mar, que está bien y correcto en las escrituras. Ahora, el texto nuestro dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora, algunos muestran unas barcas de unos 5 metros. Creo que para ordenar mínimo 12, pero aquí estoy hablando que Jesús realmente había una compañía de hombres y mujeres que eran sus discípulos y que estaban haciendo el caminar y la gira con él. Pero simplemente supongamos que fueran sus apóstoles, eran 13 personas en una barca y debía tener una extensión mayor de lo que estaban hablando o diciendo en forma normal. Pero vamos a ver la circunstancia hostil. ¿Qué pasó? O sea, le siguieron y estaban yendo hacia el otro lado, que sería el otro lado del Jordán, la tierra que fue de Dan, y era hacia Gadara, y en eso se levantó en el mar una tempestad tan grande. Observen ese término, porque se le da entonces una calificación de muy alta, a tal punto que se la describe que eran tan grandes las olas que cubrían la barca y la tempestad. Ahora, se describe así la circunstancia hostil. Grandes olas cruzaban por arriba y cubrían la barca. ¿Qué pasó? Sus discípulos, ¿qué vieron? La circunstancia hostil. Vieron la tempestad, vieron que las olas eran grandes y algunos de ellos eran pescadores. Ellos conocían el mar, hacía años que trabajaban. Entonces, no debería haber sido la primera, pero esta era algo especial. Por eso fue muy hostil. ¿Pero qué vieron los discípulos? Vieron la tempestad. Vieron la tempestad. ¿Saben que no lo vieron a él? Se dice que Jesús dormía. Pero él dormía. Es lo que dice el versículo 24, la última frase. Así que simplemente tratemos de ilustrar en nuestra mente el pensamiento. Una barca, mucha gente, las velas arriadas por la tempestad, olas más grandes de lo normal que asustaron, y vieron la tormenta, la tempestad, vieron las olas, pero no lo vieron a Jesús. Ahora, comparemos simplemente para vernos. Jesús estaba en la misma circunstancia y ante todo eso, Jesús dormía. Ahora, si las olas, como dicen, cubrían o eran tan grandes que pasaban por arriba de la barca, yo no sé si estaba abajo de una lona. Yo no sé con qué se había tapado. Pero aún en la tempestad, Jesús estaba tan confiado de lo que tenía que hacer que él simplemente dormía. Esto es lo que a veces nosotros entendemos, que cuando tenemos un propósito en la mano de Dios, seguramente las circunstancias que atravesemos no nos detendrá hasta cumplir el propósito de Dios, cuando lo hacemos conforme a su voluntad.
Eso es maravilloso. Déjenme simplemente notar que este pasaje también lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25. En Mateo solamente se menciona que él dormía, en el verso 24. Y Lucas le agrega lo interesante, pero estaba durmiendo. Amplía el texto. O sea, esto en los evangelios se repite en Mateo, Marcos y Lucas. También hay una diferencia en el texto en el cual dice aquí en Mateo simplemente cuando ellos van, que le despertaron, le dice, Señor, sálvanos. Pero en Lucas se menciona que dice, pero no tienes cuidado de nosotros que perecemos. El texto es muy interesante, porque cuando uno los pone uno al lado del otro, tiene la idea completa de lo que hicieron los apóstoles en ese tiempo. No es cosa diferente, está hablando de lo mismo visto de la manera o la forma en que fue expresado en aquel momento. Ahora, aquí quiero detenerme un segundo para que pensemos. Las circunstancias, primero no lo vieron a él, vieron la tempestad, la condición donde estaba Jesús y su evaluación. Porque aquí, en el texto, simplemente dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Ahora, esa fue su evaluación, que iban a perecer. Es lo mismo cuando tenemos algo que nos surge, una circunstancia hostil en nuestra vida, hacemos una evaluación tan rápida que no ponemos a Dios primero. Simplemente evaluamos, simplemente decidimos y ellos dijeron, perecemos. Pero llegamos a la lección. Y la lección comienza en el verso 26 cuando el Señor, y en el texto dice, y les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Para darles la lección, Él les hace en esta oportunidad una pregunta. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Miren, este grupo había visto y se describe en este mismo capítulo, versículos 1 al 4, que Jesús sana a un leproso. Después vino un centurión que pidió por su criado, y el Señor lo sana a distancia. Y la suegra de Pedro estaba postrado con fiebre, y el Señor la toma de la mano y le saca la fiebre, e inmediatamente le servía. Así que ellos habían visto todo eso, y ahora estaban en el mar, y la naturaleza les había puesto una circunstancia la cual no era ajena a la voluntad de Dios. Ellos estaban siguiendo al Señor, Jesús estaba con ellos, y las circunstancias hostiles estuvieron. Esto nos enseña que aún como creyentes y haciendo la voluntad de Dios, podemos tener circunstancias hostiles que no queremos. Pero si estamos bien con el Señor, no deberíamos. Mira, el Señor estaba en la misma barca. Las olas le pasaban por arriba, a él también, pero él dormía, y todos los demás habían evaluado que esa tormenta los podría hacer perecer. Siendo pescadores, es su negocio. Ellos conocían el mar.
Y el Señor les da esta lección. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hay tres cosas que podemos ver en la lección rápidamente. Primero, fue una lección verbal. Ellos tuvieron un temor circunstancial, por la circunstancia de la naturaleza. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Miren, y quiero que noten que él no les estaba reprendiendo en el sentido, ¿por qué ustedes no la pararon? No estaba diciendo esto. Estaba evaluando el hecho de que estando él entre ellos, ellos tenían temor, tenían miedo. La segunda de las cosas, él les hizo notar de poca fe en él. Así que él estando allí en la misma tormenta, bajo la misma circunstancia, Jesús dormía, pero todos los demás estaban desesperados. La lección verbal. ¿En qué estaba puesta la fe de ellos? Porque acá viene el hecho de saber o entender el valor que tiene la fe. La pregunta es, ¿qué valor tiene tu fe? ¿Qué valor tiene mi fe? La segunda de las cosas es la lección objetiva. Miren, cuando hacemos una representación, algo para mostrarles objetivamente la lección. Jesús hace una lección objetiva tan rápida que maravilla a todos los que estaban allí. ¿Y qué es lo que dice? Dice que él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y aquí quiero que notemos estas cosas. Una gran tormenta y una gran bonanza. La lección objetiva fue que él reprendió. Por ejemplo, en el libro de Marcos, no solamente dice que él reprendió, sino que le dijo a los vientos, enmudece. Y lo hizo en el momento que él se levantó de su posición de plena confianza, durmiendo. Él se levanta y le dice a los vientos, enmudece. Y se hizo grande bonanza. No hay forma, bajo ninguna acción que podamos ver física o química o detener, que algo se pudiera pasar de una gran tormenta a una gran bonanza. Y porque el término dice total quietud. Lo que en el mar se dice, el mar está planchado. No hay movimiento ninguno. Eso fue lo que sucedió. Esa fue la lección objetiva. Pero déjenme mostrarle la lección ejemplar. Miren, nosotros podemos dar una lección verbal, podemos dar una lección objetiva, pero si no la hacemos con el ejemplo, no será la lección aplicada en la vida de las personas a las cuales estamos hablando. Entonces, cuando él habla de esa lección ejemplar, fíjense que él simplemente, él les expresó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él hizo el milagro, detuvo la naturaleza, hubo grande bonanza, pero después ninguna palabra fue aplicada a este hecho. A veces tal vez pensamos que nosotros queremos resaltar las cosas que nosotros hacemos.
Jesús no resaltó ninguna de las cosas que hizo. Ese fue maravillosamente su ejemplo. Es muy interesante que en Marcos capítulo 4, en el cual se repite en el verso 40, dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Y la pregunta es: ¿cómo no tenéis fe? Y eso es estar situados en qué creen. ¿En qué creen? En Lucas, cuando se repite en el capítulo 8, en el verso 25, dice: ¿dónde está vuestra fe? Realmente lo que él está diciendo, ¿en quién? ¿En quién está la fe? Y miren qué interesante. Dice que en el verso 27 de Mateo, capítulo 8, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que si nosotros aprendemos la lección ejemplar es esta. Primero, ver que ante las grandes circunstancias de nuestra vida, Dios tiene grandes soluciones para ellas. La segunda de las cosas, es muy interesante entender en dónde está nuestra fe. ¿En dónde está nuestra fe? ¿Qué es lo que creemos? Ahora, hagamos una aplicación, porque realmente la gente, y aquí menciona algo muy interesante, y los hombres se maravillaron. Eso significa maravillar, es cuando uno está superado las expectativas que tenía. Y eso es tan real en el Señor. Y déjenme mencionarles algo que nos pasó en esta semana, porque a veces nos sentamos y ante las circunstancias de lo que estamos viviendo, cuando llega alguna propuesta, pensamos: ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hermanos queridos, ya saben que estamos haciendo en Libertad el hecho de darle los jueves una merienda a los chicos, y propusieron hacer tortas fritas. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Bueno, ya había un hermano preparado y armamos dos grupos y otro va a estar pronto haciendo esto. ¿Qué empezamos a ver? Y la gracia de Dios permitió que un hermano donara 50 kilos, una bolsa de harina, otros hermanos donaron grasa, otros hermanos leche, y de repente todo lo que pensábamos circunstancial se dio aún en las circunstancias donde estamos. Y yo lo único que pude decir: gracias a Dios. Gracias a Dios. No podía entender cómo íbamos a hacerlo, y el Señor lo llevó a cabo. Y tenemos otra cosa. Los hermanos de Castelar, algunos ni saben esto, pero en las circunstancias, nada económicamente estamos haciendo, y yo estaba preguntándome el lunes cómo íbamos a hacer para recibir y tener la ofrenda para los misioneros. Bueno, es increíble que el Señor ya la dio.
Ahora, son circunstancias y son cosas en las cuales necesitamos enfrentar. Así que, como pasa en una congregación y pasa en otra, no sabíamos cómo iba a ser y el Señor lo proveyó y se están cubriendo las cosas. ¿Hay circunstancias hostiles? Sí. Pero el Señor está ahí. Él dijo que Él estaría con nosotros. ¿En dónde está depositada nuestra fe? Entonces, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fijémonos bien en quién hemos depositado nuestra fe, porque nuestra fe tiene que estar en Cristo, no en los hombres. Depositemos bien en dónde está nuestra fe, examinemos bien, porque debe estar en las Escrituras y basada en las promesas de las Escrituras. Porque a través de las Escrituras y poniendo nuestra fe en Cristo, entonces, y solo entonces, Dios obra a través de Él a favor de sus hijos. Entonces, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Se dan cuenta que la fe no estaba puesta en el milagro, sino en quien hizo el milagro. Tenemos que mirar. Si me acompañan, quiero cerrar este tiempo con Mateo capítulo 6, verso 25. El texto dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, amigos,